grandemente. Vamos a orar antes de dar inicio con nuestro sermón y colocar este espacio en tiempo del Señor, en manos del Señor. Padre amado, Señor, tú eres nuestro Dios. A esta hora, Padre, nos presentamos delante de tu presencia, suplicándote, oh Señor, que seas tú, con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, edificando y hablándole con poder a tu iglesia. Háblale a tu pueblo en esta mañana, Señor. Por favor, sé tú abriendo y preparando nuestros corazones para que con humildad y con sencillez podamos recibir el mensaje de tu palabra. Oh Señor, utiliza esta vasija de barro con sus imperfecciones para que pueda bendecir a tu pueblo, Señor, para que a través de él tu pueblo sea exhortado, sea edificado y sea consolado, Señor. Sabemos que en este peregrinar, oh Señor, nos falta aún mucho que sufrir, pero tenemos la promesa más maravillosa, y es que tú, Señor, estás con nosotros hasta el fin del mundo. Por favor, abre el corazón de mis hermanos, asístenos con tu Santo Espíritu y ayúdanos a comprender y a recibir tu palabra, Señor. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hermanos, en la mañana de hoy vamos a predicar un sermón de transición. Yo quiero que por favor me acompañen al Salmo 63. Salmo 63. Vamos a estar considerando los primeros 6 versículos. Salmo 63. Leo la palabra de Dios. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu misericordia, para ver tu poder, y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. El contexto de este salmo está relacionado con una de las experiencias más amargas en la vida del rey David. Experiencia que secó su corazón y lo llevó hasta un extremo que solo Dios podía aliviar el dolor que sentía su alma en esos momentos. Y el propósito de este sermón, el cual yo lo he titulado Un alma sedienta de Dios, es precisamente que el Señor nos ayude a entender que en tiempos de dolor, en tiempos de angustia, cuando parece que todo está perdido, hay una promesa que Él nos sustentará y Él nos sostendrá. Y el único que puede dar esa satisfacción a nuestras almas es Cristo. Es Cristo. Así que yo quiero que el sermón pueda ser de gran bendición y el Señor nos permita que sea así. La presencia de Dios, hermanos, vivifica el alma. Vivifica el alma. Y al contemplar su gloria, nosotros podemos hacer una comparación de todas las cosas que supuestamente son valiosas en esta tierra, con lo que realmente es precioso y valioso a la luz de la eternidad, que es Cristo. Yo quiero que dividamos el sermón y miremos 3 aspectos que el salmista precisamente vivía. Y el primero de ellos, y que vamos a analizar, es la condición
del salmista. ¿En qué condición se encontraba el rey David al escribir este salmo? El segundo punto es la resolución del salmista. ¿Qué hizo David? ¿Qué fue lo que lo llevó a elevar la oración de súplica buscando al Señor? Y por último, vamos a mirar los resultados de esa resolución del salmista. ¿Qué obtuvo David después de esa súplica y de esa resolución al buscar al Señor? Así que desarrollemos el primero, la condición del salmista. ¿En qué condición se encontraba el rey David cuando escribió este salmo? Esta amarga experiencia nosotros la encontramos en el segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo 15, cuando su hijo Absalón se rebela contra él y lo hace huir al desierto de Judá. Era un lugar inhóspito, era un lugar difícil, donde la soledad, la sequía, la falta de sombra y por supuesto la infertilidad eran lo que David podía apreciar y podía vivir. Era un lugar desagradable, era un lugar difícil. Si David necesitaba agua, el desierto le respondía con sequía. Si David necesitaba sombra, el desierto le respondía con calor, con un caluroso abrazo y sin un árbol que pudiera cobijarlo con su sombra. Pero además de esto, hermanos, David no se encontraba en ese lugar precisamente practicando ecoturismo. No, él estaba huyendo y nada más y nada menos de su hijo. Es decir, que no solo tenía que vivir por la experiencia de estar en un lugar en esas condiciones, sino que además llevar la carga en el alma de estar huyendo de su propio hijo que con afán buscaba asesinarlo para así quedarse con el reino. Esa era la situación. Imagínense por un instante esa escena que David estaba protagonizando. Y yo quiero que vayan conmigo a 2 Samuel capítulo 15 versículo 30 y leamos un poco cuál era el sentir de David y cómo se sentía él. Segundo libro de Samuel 15:30 dice que David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subía. El dolor de su alma, hermanos, era tan grande que ni siquiera el dolor físico podía causarle algún tipo de consuelo. Era mayor el dolor de su alma que lo que en ese momento la necesidad física podía estarle afligiendo. Toda esa desagradable situación que el desierto le ofrecía no era nada comparado con lo que su corazón estaba sintiendo en ese lugar seco y árido, porque así se encontraba su corazón, como ese desierto, seco y árido. Eso reflejaba, hermanos, el corazón de David y la amargura de su corazón. Subió llorando, dice el profeta Samuel, con la cabeza cubierta y los pies descalzos, llorando. Así que se pueden imaginar un poco la situación. Y noten el versículo 1 del Salmo. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Hermanos, se está hablando de un creyente. No se trata de un inconverso el que está pasando por una situación así. Es un creyente que está viviendo aflicción y que esa aflicción está produciendo una agonía en su alma. Nosotros no estamos exentos de vivir eso. No estamos exentos de pasar dolor, angustia, desesperación. David lo está viviendo.
y aunque sabemos que muchos de nosotros también podemos vivir situaciones similares, pero hay algo particular, y es que hay algunos hermanos que viven situaciones difíciles, pero no se nubla su vista de la visión o su visión de la gloria de Dios. Pero el caso de David era distinto. Su visión de la gloria de Dios estaba nublada. Él no podía ver más allá de la agonía de su corazón. Era tan grande la agonía que su corazón estaba seco. Seco. Tanto era, hermanos, el hambre, el cansancio físico y el peligro constante de estar en cualquier momento esperando la muerte por parte de su hijo, que consumieron completamente el corazón del salmista. Un corazón que estaba abatido como un ciervo que brama por agua en un desierto. Esa era la situación de David. Y repito, no estamos hablando de las experiencias de un inconverso, estamos hablando de las experiencias de un creyente, de un verdadero creyente. Como decía el comentarista Matthew Henry, él dice, aunque en Canaán, que es una tierra donde fluye leche y miel, en ese lugar también aparecen lugares desiertos. Más aún, esta no es solo la experiencia del salmista, dice Henry, parece ser el titular de primera plana de nuestro corazón, el cual es afectado muchas veces por las circunstancias externas. Hermanos, parece una autobiografía de muchas vidas de hermanos, de muchos de nosotros que tienen que pasar situaciones duras. No necesariamente que se vean expuestos al sol y a la sequía de un desierto, pero sí a muchas situaciones que de alguna u otra forma los llevan a estar sumergidos en la desesperación, a estar sumergidos en la agonía, en el dolor, en la frustración, que llegan a secar nuestras almas. Y muchas veces nuestro corazón llega a marchitarse. Muchas veces nuestro corazón se siente sin ningún tipo de esperanza. De hecho, hermanos, muchas veces llegamos a envidiar a los inconversos. ¿Por qué si soy creyente tengo que pasar y vivir esto? Mi vecino no cree en Dios y le va bien, no sufre, no llora, no pasa necesidades. Llega temprano del trabajo, tiene tiempo para compartir con su familia, con sus hijos, con sus amigos. Pero en cambio yo, que trato de obedecer al Señor y de cumplir con sus estatutos y su palabra, vivo así como vivo, en agonía, en frustración, en desesperación. Eso es lo que sucede. Todas esas circunstancias en nuestra vida, hermanos, son igual de dolorosas a las que estaba experimentando el salmista. Cuando pensamos en tales experiencias, nuestros corazones se sienten así, secos y áridos, como aquel ciervo que brama por agua en un desierto. Y es que se nos olvida algo muy importante, hermanos. Y es que cada uno de nosotros que andamos caminando en el peregrinaje, olvidamos, pero con muchísima frecuencia, que el Señor nos ha llamado a sufrir. El Señor Jesucristo dice que el que no tome su cruz y lo sigue no es digno de Él. Hermanos, si esa cruz implica un sufrimiento profundo que el inconverso tiene. No, es el creyente el que va a sufrir. Es el creyente el que debe tomar su cruz. Se nos olvida. Por eso recuerdo el libro del Progreso del Peregrino, donde John Bunyan hablaba acerca de cómo Cristiano era el personaje principal y que realmente ilustra la vida de cada uno de nosotros hasta por ese camino a Sion. John Bunyan decía en una de sus partes, donde Cristiano transitaba en este valle, y él decía que escuchaba los grandes gemidos y suspiros de los santos, que ¿qué hacían? Transitaban por ese lugar
que fue la densa oscuridad del lugar y la incertidumbre de dar un paso al frente sin saber a dónde iba a pisar, que llevó a Cristiano a clamar con gran angustia: ayúdame, Señor. Fue esa circunstancia que llevó a Cristiano a clamar al Señor por su misericordia. Y muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros. Muchísimas veces. Por eso yo te pregunto, ¿es tu situación? ¿Estás pasando por una situación similar? Porque si es así, hermano, no deberías sorprender, no debería extrañarte que eso esté pasando. Porque vemos en la Escritura una y otra vez, que pasa siempre con los que aman a Dios. Lo vemos con Job, lo vemos con David, y así vemos con muchos hermanos más. Vemos a Pablo, por ejemplo, y cómo se goza de pasar eso. Y muchos dirán, pero ¿cómo se puede gozar del sufrimiento? Pero si es así, mi hermano. Pero hay una cosa que aún es más importante que esas aflicciones, y que esas pruebas, y que ese transitar doloroso. Y es que hay una promesa que Dios nunca nos dejará solos. El Señor jamás dejó solo a ninguno de los suyos. El Señor sacará sus almas del fango. El Señor va a colocar nuevamente sus pies sobre roca firme. Esa es una promesa que hay en la Escritura y que nosotros debemos abrazar con toda la fuerza de nuestro corazón. El Señor estará con nosotros hasta el día de su regreso. Esa es la promesa. Ustedes no están solos. No están solos. Dios camina con cada uno de nosotros para sostenernos. Yo te sostendré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él estará con nosotros. Y eso, hermanos, debería consolarnos. Muchas veces, cuando estamos en medio de la aflicción, porque no es fácil, hermanos, es fácil ser siempre creyente en el buen sentido, en situaciones fáciles, en situaciones en donde no hay problemas. Pero si no estás viviendo problemas, hermano, revisa tu corazón. Porque si realmente eres un hijo de Dios, vas a pasar tribulación. Vas a pasar. ¿Y por qué? Porque el Señor Jesucristo nos dio una opción. En el mundo tendréis aflicción. Y cada uno de nosotros, sé, porque conozco muchas situaciones de cada uno de ustedes que están acá, que las están viviendo, que las están padeciendo. Pero eso es razón para gozarme, no para afligirme. Porque eso denota, hermanos, que somos hijos de Dios. Y debe llenar nuestro corazón de alegría, porque estamos padeciendo por su nombre. Por su nombre. David vivió esto. A pesar que su corazón estaba seco, él no perdió la fe. Él no se quedó inerte. ¿Qué fue lo que hizo David entonces? Ya conocimos su situación. Ahora veamos su resolución. Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Él buscó el rostro de Dios. Dice el versículo 1 nuevamente: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Hermanos, si esta búsqueda de David era una búsqueda definida. ¿Y por qué era una búsqueda definida? Porque él sabía perfectamente a dónde acudir. Él sabía, él no iba a pedir un consejo: ¿qué hago ahora en medio de este desierto, en esta situación, esperando que mi hijo venga a matarme?
¿A quién le pidió consejo? Él sabía precisamente en dónde estaba el sustento de su alma. Él sabía dónde tenía que acudir en medio de la incomodidad del desierto. Y lo que más me llama la atención, hermanos, es que en medio de esa incomodidad, David no buscaba comodidad. Él no buscaba, ese no era su clamor. Señor, permite que encuentre un árbol para ya dejar de sufrir con este calor. Señor, permite que encuentre algo de comer, que muero de hambre. Ese no era el clamor de David. Aunque él estaba en la agonía del sol y el calor, él no buscaba sombra, agua o alimentos. Él buscaba, hermanos, algo superior, algo que realmente era valioso y algo que realmente era necesario. ¿Qué era? Dios, mi alma está sedienta de ti, Señor. Yo sé que estoy viviendo esta situación y sé, y tú más que nadie sabes cuáles son las necesidades que yo tengo. Porque en tu palabra dice que tú conoces todas las cosas antes de que yo te las pida. Tú sabes cuáles son mis necesidades. Pero Señor, mi necesidad más grande en estos momentos es de contemplar tu rostro, de contemplar tu gloria. Mi alma tiene sed de ti. Él estaba plenamente convencido, hermanos, plenamente convencido que en estas etapas de dolor, de pérdida, de tristeza, de oscuridad, lo que él realmente necesitaba no eran cosas triviales, cosas perecederas, cosas temporales como el agua, el alimento, la sombra, la comodidad. Ni siquiera, hermanos, pedía por su vida. Él estaba en peligro de muerte. ¿Y qué dice él? Más preciosa es tu misericordia que la vida. Hermanos, ¿sería que nosotros en una situación similar realmente clamaríamos por eso? ¿O no es cierto que clamaríamos por un árbol? Señor, que aparezca una liebre a ver si la mata y como algo. O que me encuentre un pozo en medio del desierto donde pueda calmar mi sed. Porque muchas veces nos centramos solo en las cosas terrenales y no vemos las necesidades espirituales que son las más importantes y las más necesarias. David, él en medio de ese dolor y en medio de esas circunstancias, hermanos, que yo sé que muchos de nosotros pasamos situaciones difíciles, incluso de muchísima escasez, pero tengan la plena seguridad que no peor que la que estaba viviendo David. Sin embargo, él no clama por estas cosas triviales. Él clama, el salmista tiene la plena resolución de buscarle por algo superior, por algo que realmente iba a calmar la sed de su alma, no su sed física, no su sed física. Y la búsqueda de David era con afán, con afán. Miren cómo lo traduce la NBI. Yo te busco intensamente. O como lo traduce la Biblia de las Américas. Yo te busco con afán. No era una búsqueda inerte. No era una búsqueda negligente. Era una búsqueda sincera. Sincera. ¿Y qué buscaba el Señor? Ser saciado. ¿Qué buscaba David? Ser saciado. Hermanos, ¿y quién es el único que podía saciar la sed de salmista? Quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 7, versículo 37. Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed,
venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, ¿cuál era la verdadera agua que David buscaba y anhelaba con urgencia? Era Cristo. Él es la verdadera agua viva que puede realmente saciar la sed de nuestras almas. Él sabía, él hacía un discernimiento correcto de qué era lo que realmente era importante. Él era importante. Él no deseaba, hermanos, que su situación en el desierto mejorara, sino que él sabía que lo más importante en esa situación es que pudiera contemplar la gloria de Dios, que pudiera verlo. Era lo único que podía saciar. Nada en este mundo pecador puede satisfacer las necesidades y los anhelos más profundos del corazón. Nada. Absolutamente nada puede saciar la sed de nuestra alma y nuestro corazón. Solo Cristo, que es la verdadera agua viva, puede sanar eso, puede saciar eso. Por eso es que David hace la resolución de buscar a Dios intensamente y con afán. Y contextualizándolo a nuestros días, cuando nosotros estamos en medio de dificultades, por lo general lo que hacemos es lo contrario, es alejarnos. Lo que hacemos es no orar, no buscar. Es la excusa, parece mentira, hermanos, es la excusa perfecta para no buscar a Dios. Es la excusa perfecta para alejarnos más de Él. Pero es todo lo contrario. El Señor conduce, dirige esas situaciones, es precisamente para que nosotros podamos ir de rodillas a Él y clamar por su guía, por su misericordia, por su conducción. Mi alma tiene sed de ti. Hermano, ¿y por qué sed? ¿Por qué sed? Hermano, porque la sed es un anhelo insaciable, es uno de los pilares de la vida misma. El agua es la idea, o la idea que quiere transmitir el rey David, que necesitaba a Dios más que a nada en este mundo. Por eso él ilustra, mi alma tiene sed. ¿Qué otra palabra podía ser más profunda que esa? Mi alma tiene sed de ti. Si yo no encuentro, Señor, no te encuentro pronto, mi alma morirá de angustia. Mi alma morirá de deshidratación espiritual. Todo el ser de David estaba intensamente buscando a Dios. Buscándolo. ¿Y con qué propósito lo buscaba? Dice el salmista. Para ver tu poder y tu gloria en medio de las adversidades, en medio de las circunstancias adversas y con un corazón seco. Hermanos, increíble, David solo deseaba ver la gloria y el poder de Dios. Y él estaba sediento por ver la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Porque la palabra que traduce el hebreo ahí para gloria es la palabra kabod, la cual hace referencia, hermanos, a la belleza, al esplendor, a la majestuosidad de Dios. Eso era lo que David anhelaba ver. La belleza, el esplendor, la majestuosidad de Dios. Pero esa belleza, ese esplendor y esa majestuosidad y superioridad de Dios, hermanos, solo la podemos percibir en la persona de Jesucristo. Solo allí, dice el autor de Hebreos en el capítulo 1, que Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia.
la imagen misma de su sustancia. Por eso es que el catecismo menor, a los que le están enseñando el catecismo a sus hijos, ¿verdad? En la pregunta número 4, que pregunta ¿quién es Dios? El catecismo responde: Dios es un espíritu que en sí mismo, por sí mismo infinito, Dios es espíritu que en sí mismo y por sí mismo es un espíritu infinito, en su ser, gloria, bienaventuranza y perfección, suficiente para todo, eterno, inmutable, incomprensible, omnipresente, todopoderoso, omnisciente, sabio, santo, justísimo, misericordioso y lleno de gracia, paciente y abundante en bondad y en verdad. ¿Qué es eso, hermanos? Es la suma de los atributos de Dios. Esa es la suma de su esplendor, de su belleza, de su gloria, de su majestuosidad. Eso era precisamente lo que el rey David anhelaba ver. Su gloria, la suma de sus perfecciones. Eso es lo que él deseaba. Y en especial su poder y su misericordia, que son las perfecciones que son mencionadas explícitamente en el texto. De manera que el ver, lo que estamos hablando aquí, no es un ver con los ojos físicos, sino es un ver con los ojos del alma. No es que puedan ver la misericordia y el poder de Dios con sus ojos físicos, es un ver con los ojos del alma. Pero alguien me dirá, ¿pero acaso la Biblia también no nos dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas? ¿Acaso eso no lo dice la Biblia? Y como dice Pablo en Romanos, dice también el Salmo 19, que por medio de sus obras las cosas invisibles se hacen visibles. Sí, es cierto también. Hermanos, pero no es lo mismo, no es igual el contemplar, el ver, ¿verdad? El ver es un poco más complejo de lo que parece aquí. Porque no solamente reconocer que Dios es glorioso, sino es ver, sentir, experimentar que Dios es glorioso. Ver que se refiere a salmista incluye un gustar, un deleitarnos en esa gloria. Porque yo puedo conocer intelectualmente que Dios es glorioso. Yo puedo saber intelectualmente que Él es un ser lleno de perfecciones y un ser superior. Pero no es lo mismo conocer y ver conceptual o cognitivamente que experimentarlo, que vivirlo, que deleitarme. Como decía Jonathan Edwards, Dios es glorificado no solo por ver su gloria, sino por deleitarnos en esa gloria que Él ha revelado. Entonces, David no solo quería ver o saber que Dios era glorioso y poderoso, eso él lo sabía, sino que en medio de esa situación de angustia, de dolor, él quería deleitarse en eso. Él quería: Señor, dile a mi alma, hazme sentir tu poder y tu gloria en medio de esta situación. Lo que ocurre es que muchas veces, y con mucha tristeza lo digo, hermanos, nosotros muchas veces se nos queda la teología en la cabeza y muchas cosas no bajan al corazón. Y lo digo con tristeza. Y esas cosas a veces no nos dejan ver la gloria y la bondad de Dios. Y cuidado de simplemente volvernos cristianos intelectuales y dejar de vivir y de practicar el amor y la piedad, el amor y la bondad, y sobre todo siempre suplicar al Señor por humildad. Porque cuando eso no está presente, hermanos, dejamos de ver y de contemplar y de sentir la gloria de Dios. Recuerden, las aflicciones habían secado el corazón de David. Lo habían secado al punto que no hallaba
deleite en la gloria de Dios. Ya él no se deleitaba en eso. Y por eso él lo pide. Él no solo quería entender la gloria de Dios. Él quería sentir la gloria de Dios. Vivir la gloria de Dios. Era el anhelo de su corazón. Yo te pregunto, hermanos, ¿sientes eso cuando estás viviendo situaciones difíciles? ¿O acaso no es cierto que lo que primero oramos, o lo que primero pedimos en oración, es que Dios nos saque de esa situación? Señor, ayúdame a salir de esto lo más pronto posible. Pero oramos, Señor, enséñame a sentir tu amor, tu bondad y tu misericordia en medio de esta situación. Porque si yo sé que todo obra para mi bien, como tu palabra lo enseña, sé que esto tendrá un buen término para mí. Hermanos, pero nuestra poca fe no nos deja ver más allá. No nos deja ver más allá que solo el problema que tenemos al frente. Tanto así que se nos olvidan las promesas gloriosas. Se nos olvida que esto es temporal. Se nos olvida que esto es transitorio. Y se nos olvida, hermanos, que Cristo ya venció. Se nos olvida muchas veces. Y pasamos siempre perdiendo la guerra, la batalla, cuando el Señor Jesucristo ya ganó la guerra. Eso sucede. Y es de sorprender, David, un hombre en peligro de muerte. Él no pide que Dios le preserve su vida. Él no pide que Dios guarde su vida. Él pide que su alma sea saciada de la gloria de Dios. Sentir su misericordia, porque mayor es tu misericordia que la vida, exclama él. Y es profunda esa afirmación, porque no hay nada que amemos más que nuestra vida, porque es la verdad. No podemos jactarnos en decir de que nosotros amamos más a Dios que nuestra vida, hermano, porque es mentira. Y en esa situación David quería precisamente eso. Oh Señor, tu misericordia es más maravillosa, gloriosa, esplendorosa que la vida. Que la vida. Él estaba demostrando que no era un conformista. Él no se conformaba. Él no quería un placer efímero, temporal. Hermanos, el agua podía calmar su sed física, la comida, el hambre, un árbol, el calor. ¿Y eso qué? ¿Acaso esas no son nuestras necesidades diarias? ¿Acaso eso no es por lo que nosotros constantemente padecemos? ¿Acaso eso no es por lo que nos afligimos? No tengo que comer mañana. No tengo que darle de comida a mis hijos. ¿Qué voy a hacer? No, hermano, pero el placer de David iba más allá de eso. Y él sabía que ninguna experiencia de este mundo se lo podía dar. Ni el dinero, ni la comodidad, ni la fama, ni la salud, ni la vida podían dar lo que la gloria de Dios podía dar a David. Y no es distinto en nosotros. Nada de eso, hermanos, puede compararse jamás con lo que Dios nos da. Nada. Los dones de Dios y la gloria de Dios misma es infinitamente más preciosa y valiosa que cualquier cosa de este mundo. Cualquier cosa. Y la exhortación es: nunca olvides
¿Cuál es la razón principal por la cual vives, respiras? Porque nosotros vivimos es para la gloria de Dios. Vivimos para glorificarlo a Él y disfrutar de Él para siempre. En medio de cualquier situación, en medio de cualquier adversidad que estemos afrontando o pasando, nunca olvidemos el norte, glorificar a Dios. Vivir para Él, disfrutar de Él. Por eso es que Agustín de Hipona decía de que nosotros hemos sido creados para ti y nuestros corazones estarán inquietos siempre hasta no descansar en ti. Cuando empezamos a buscar llenar nuestras almas de otras cosas distintas, siempre vamos a vivir inconformes y siempre vamos a vivir todo el tiempo anhelando algo más, algo más, algo más. Hermanos, no se trata de escasez o de necesidades, porque realmente aunque tengamos todas las cosas y realmente nos centremos nuestra vida en buscar a Cristo, siempre nos va a faltar algo. Pero el verdadero gozo, el verdadero deleite está en Cristo, está en Él. En Él. Por eso nosotros debemos siempre buscar la gloria de Dios y vivir para Él. Eso es lo que nosotros debemos siempre hacer, no buscar nuestra propia satisfacción, nuestra propia necesidad. ¿Ustedes creen que no fuimos creados para ser felices? No te equivoques. En realidad Dios nos creó para que fuéramos felices. El gran problema es que nuestra felicidad la buscamos en el lugar equivocado. Porque la felicidad se encuentra en Cristo, únicamente. Pero nosotros desviamos la mirada buscando otras cosas y vivimos infelices, siempre quejándonos, siempre llenos de murmuraciones. Siempre vivimos anhelando algo más, anhelando algo mejor. Pero si hay algo que glorifica a Dios, es cuando le decimos que venga a nuestras vidas y que sacie nuestra sed. Porque Él es el único que puede saciar nuestra sed. Por eso es que nuestras almas deben buscarlo intensamente, así como lo buscó David. Pero David ya había gustado de ese poder y de esa gloria de Dios. Lo ven en el versículo 2. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. ¿Dónde había visto y gustado David la gloria de Dios? En el santuario, es decir, en el lugar de adoración pública. Esta es una de las cosas que el salmista le hace recordar y con nostalgia. Oh Señor, yo recuerdo cuando iba a tu santuario y donde podía contemplar tu poder y tu gloria. Y yo necesito experimentar nuevamente eso. Dice el Salmo 42:4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanzas, el pueblo en fiesta. El Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Mi hermano, no sé a qué vienes tú a la iglesia, pero David no iba a cumplir con un requisito más, sino que él iba a deleitarse con la belleza de Dios. ¿Cuándo vamos a entender que venir a los cultos para adorar al Señor juntos es un privilegio? No es una carga ni una camisa de fuerza.
Es un privilegio. David sabía que ir a la casa de Dios significaba algo de sumo gozo, de alabanza, de gratitud, de regocijo. Oh, hermano, pero muchos ya estamos pensando, es domingo, no. Hay que levantarse temprano para ir a la iglesia. No. Oh, hermano, ¿cuánto debemos meditar y reflexionar en las cosas que el Señor realmente considera que son importantes para nosotros? A veces miramos la iglesia, la casa de Dios, como una camisa de fuerza. Estamos acá, pero no queremos estar acá. Estamos aquí, pero nuestro corazón no está aquí. Es aquí donde el Señor nos visita. Es aquí. El Señor Jesucristo dice que donde estén dos o tres congregados, mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El hermano Alejandro enseñaba esta mañana acerca del cuerpo de Cristo. La importancia. Ojalá que nosotros entendamos, hermanos, y empezamos a mirar las cosas como el Señor las mira. Y esa debe ser nuestra oración. Así que ya hemos visto la condición del salmista, hemos visto la resolución del salmista. Ahora veamos en tercer lugar los resultados de la resolución del salmista, versículos 5 y 6. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho. Note, hermanos, el resultado esperado. ¿Y por qué he dicho el resultado esperado? Porque eso era lo que precisamente el salmista estaba orando. Él estaba esperando, su alma aún continúa seca y árida, pero él estaba esperando un resultado. ¿Y por qué él estaba esperando, hermano? Porque él sabía tres cosas importantes. Y la primera de ellas es que todo el que pide, recibe. El deseo del rey David era el mejor deseo que cualquier ser humano puede tener sobre la faz de la tierra. Y es el deseo de estar con Cristo, de disfrutar de Dios. Dice el Salmo 37, versículo 4, haz de Jehová tu delicia y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y cuando habla de las peticiones de tu corazón, hermano, no se refiere a que vas a tener una casa, un carro y todas las posesiones y cosas materiales que se te ocurran. Porque las peticiones de tu corazón son precisamente, o deberían ser precisamente, estar deleitándote en Cristo. Porque eso es realmente lo único que es necesario. Eso es realmente lo único que hace falta. Haz de Jehová tu delicia y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Era su anhelo. El gustar la gloria de Dios, la bondad de Dios. Por eso es que él quería estar seguro de que eso sería. Y él sabía, hermano, que tarde o temprano el Señor respondería y concedería la petición de su corazón, porque él sabía que el que pide recibe. Pero en segundo lugar, cuando él pudiera saborear la gloria de Dios en su corazón, estaría satisfecho de ello. Noten el versículo 6. Será saciada mi alma. Será saciada. David estaba tan seguro que al contemplar la gloria de Dios, él iba a quedar satisfecho. Su corazón sería saciado inmediatamente del favor del Señor. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Fe. Fe. ¿Cómo podía estar tan seguro de esto? Fe.
miraba con los ojos físicos, Él miraba con los ojos del alma, con los ojos espirituales. Él pudiera ver las perfecciones de Dios. Eso era suficiente para saciarse. Era suficiente para saciarse. Suficiente. Y este hermoso deseo de David, hermano, debe ser nuestro deseo. Debe ser el anhelo de nuestro corazón. Nosotros, hermanos, estamos tan centrados en nosotros mismos, tan centrados y apegados a nuestro ego, que no vemos realmente el esplendor y la hermosura de Cristo. Vivimos todo el tiempo despreciándolo. Todo el tiempo despreciándolo. Y vamos a buscar cosas en otros lugares. Eso que solo Cristo nos puede dar. Eso nos pasa. Y no es que el Señor sea un egocéntrico que siempre quiera que lo glorifiquen y que siempre quiera ser glorificado, hermano, no. Él es suficiente en sí mismo y por sí mismo. Sino que Dios sabe que Él es el único ser en todo el universo, que su autoexaltación, hermanos, será la satisfacción a la felicidad de cada uno de nosotros. Hermanos, si Dios no exigiera el ser glorificado, Dios entonces dejaría de ser justo. Porque el único ser en este universo que merece ser exaltado y que merece ser glorificado es Él. Y el sumo bien del hombre es precisamente buscar su gloria. Porque entre más busquemos la gloria de Dios, hermanos, tengan la plena seguridad que más nos deleitaremos en Él. El sumo bien del hombre es deleitarse en su Creador, es deleitarse en su gloria. Como decía Wayne Grudem, me gusta mucho una definición que él hablaba acerca del amor de Dios. Y él decía, el amor de Dios como aquella perfección que Dios impulsa a Dios eternamente a comunicarse o a darse a sí mismo enteramente con nosotros. Así es. La gloria de Dios. Y David con nostalgia, con mucha nostalgia, recordaba aquellas experiencias donde su alma era saciada. La gloria de Dios sacia al corazón humano a tal grado, hermanos, que el salmista tiene que ilustrarlo para que nosotros podamos entenderlo. Él dice, él lo ilustra con un alimento. Él dice, así como el alimento sacia el vientre, ¿verdad? De esa misma manera sacia a Dios el corazón del hombre. Noten cómo habla el meollo de la grosura. De esa manera, pero infinitamente superior, el Señor sacia el corazón del hombre. Dios puede haber creado seres humanos que no necesitan comer, por ejemplo. Pero dado que todo fue creado por Él y para Él, el alimento existe para darnos esa ilustración de que nosotros, para estar realmente satisfechos, debemos buscar a Cristo. Así como el alimento sacia el vientre, dice el salmista, en una forma infinitamente superior, el Señor sacia el corazón del hombre. Tan grande, hermanos, tan grande es la satisfacción del Señor, que cuando el salmista se ve confrontado, él simplemente acepta que su alma será saciada. Ya para concluir, hermanos, la verdadera sed espiritual del alma no se va a saciar con nada en este mundo, con nada terrenal. Y las veces, todas las veces que nosotros pasamos por este camino estrecho, que es el peregrinaje que nos llevará a Sion, debemos recordar que el Señor nos ha llamado a sufrir, pero que no nos ha llamado a sufrir solos, sino que además Él nos ha dado una promesa firme, y es que Él jamás nos dejará ni nos desamparará. Él nos sustentará cada día
con la diestra de su justicia. Él realmente es quien llena y satisface nuestras almas. Espero, hermanos, que el Señor pueda llenar su corazón y pueda satisfacer su corazón, y que esta nueva semana que comienza sea una semana donde en medio de las aflicciones, en medio de las necesidades, podamos vivir para su gloria, podamos mirarlo a Él por encima del hombre, podamos experimentar realmente la gloria de Dios, el poder y la majestuosidad de su esplendor de una manera experimental, no de una manera cognitiva. No simplemente conocer que Dios es bueno, sino, hermanos, vivir, experimentar la bondad de Dios en verdad. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude. Vamos a orar y al finalizar vamos a entonar el himno 16. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oh Señor, perdónanos porque nuestra poca fe, Señor, no nos deja ver tu hermosura, no nos deja ver tu gloria. Y en medio del dolor y de las aflicciones, en medio de las necesidades, lo único que necesitamos es de Cristo, Señor, y muchas veces es lo último que buscamos. Oh Señor, por favor, coloca en nuestros corazones ese anhelo ferviente de buscarte así como te buscó el rey David en medio de esa sequedad, en medio de esa situación inhóspita. Oh Dios, ayúdanos a dejar de centrarnos en nosotros mismos y dejarnos ver tu gloria y tu hermosura, Señor. Ayúdanos a seguir fortaleciéndonos en este peregrinaje y ayúdanos, Señor, a llevar las cargas los unos con los otros. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.